Es la ley del inquilinato. Exactamente. Pero vamos a ver, es que esta babosa me parece como que fuera un poco defectuoso. Y esto es un robot. No, que no lo encuentro. Pero bueno, se las voy a buscar aquí, creo que está. Sí, esta es. Los robots ahora ya no dejan ver bien las cosas, hombre. Ah, ahí se las mando. Bueno, entonces la ley del inquilinato también está incluida dentro de esto. Va a regular, es una ley bastante vieja y bastante complicada. Bueno, pero palabras simples. ¿En qué consiste el inquilinato? A ver, alguien más que sea, aparte de Juan Francisco y José Gabriel. A ver, Magdalena. Vamos a ver, Magdalena Paredes. Espérese, Mac. Le pregunté a Magdalena, a ver qué dice. 5. Buenas noches, licenciado. 4. Gracias, Magdalena. Buenas noches. Simple, no le examen. Sí, dígame. Que es ¿Podría repetirme? ¿Podría repetirme la pregunta? Que es el arrendamiento. El arrendamiento es el contrato por el cual una de las personas se obliga a dar el uso o goce de una cosa por cierto tiempo. Ok. Gracias, Magdalena. Un gusto. Maco, complemente. Buenas noches, Lic. Es el acto por medio Noches. del cual una persona da en uso un bien inmueble a cambio de una retribución económica. Uh-huh. Nos vamos a sujetar a el contrato de arrendamiento tiene que ir en escritura pública, señores. Depende, Lic. Esa es la respuesta correcta. Depende. ¿Y de qué depende? Depende del tiempo. Si es menor a 3 años, en un documento privado puede ser. Y si es mayor a 3 años, en una escritura pública, el cual debe ser registrado en el registro de la propiedad. Justamente. O también se establece la otra situación cuando se paga por adelantado, si no estoy mal, ¿verdad? Artículo 1800, bueno, vamos en el 1880. Alguien que me haga el favor de leer el 1881, por favor. Estamos apagados. ¿Quieren punto visto esto? 1881. Puede dar bienes en arrendamiento el propietario que tenga capacidad para contratar, así como el que por ley o pacto tenga esa facultad respecto de los bienes que administra. ¿Será de que un mandatario podrá dar en arrendamiento un bien inmueble? Si se le faculta, sí, licenciado. Exactamente, y es que ya ven, después de todo el ejercicio mental que hemos llevado, ya estamos agarrando onda de cómo contestar. Es que depende de las cuestiones. Sí puede ser un mandato, pero toda vez esté facultado para hacerlo. Si no tiene las facultades suficientes, no puede. Es que así es, así se interpreta el derecho. Entonces, entendemos de que a eso se refiere. Ok. En el artículo 1882, como acertadamente lo mencionó don Maco, nos establece cuándo ahí hay documento privado o escritura pública. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? Se lo menciono 2 veces, el por favor. El marido necesita del consentimiento de su cónyuge para dar en arrendamiento los bienes comunes del patrimonio conyugal por un plazo mayor de 3 años o con anticipo de la renta por más de 1 año. Ok. Aquí nos establece el consentimiento.
¿Por qué creen, y es lógico, pero por qué creen de que tengo que tener yo autorización de mi esposa para poder dar el contrato de arrendamiento? Ahí hay dos situaciones y justamente Marco mencionó una. La natural, que es por el hecho de ser esposos, y la segunda, ¿qué tendrá que ver con el régimen matrimonial? esa es la primera. Porque- Porque estamos casados, definitivamente tengo que tener autorización porque estoy poniendo en juego Una nuestro podría ser, patrimonio. Igual. Ajá. Sí, esa le iba a decir que podía ser parte del patrimonio conyugal. Ajá, esa es una. Y dos, si justamente con Maco acaba de mencionarnos que en unos artículos más adelante nos va a decir cuándo debe ser en escritura pública y por ir en escritura pública debe estar sujeta a un registro, ahí está la respuesta. ¿Por el Vamos tiempo? a necesitar esa... Perdón, Andrea. ¿Por el tiempo? Por el tiempo, justamente, porque como vamos a registrarlo, necesito también plasmarlo en la misma escritura de que es autorización de mi esposa, ya que estamos sometidos a un patrimonio conyugal, ese bien. Entonces necesitamos esa autorización y debe estar plasmado en la misma escritura constitutiva, en la misma escritura de arrendamiento. Ok, entonces entendemos cómo es que opera esto. Y una vez nos está dando el adelanto de por qué va a ir en escritura pública. 3 años nos dice y más de 1 año de renta. Esas son las situaciones. Y que se les quede. Eso significa que va a requerir escritura pública cuando se dé esta situación. Por más de 3 años, un plazo mayor de 3 años o con un anticipo de renta de más de 1 año. O sea, se paga 1 año adelantado de renta, debe ir en escritura pública. De hecho, es una pregunta que ustedes las voy a transmitir a ustedes que lo hacen los clientes. Mire, Lick, ¿cuál es mejor, escritura pública o documento privado? En efectos procesales, realmente no hay mucha variación, porque para efectos procesales, a la hora de iniciar una desocupación, la escritura pública, obviamente, hay una certeza y perdura en el tiempo porque esa escritura no se puede desaparecer, va a haber un testimonio especial, etcétera, y está bajo el resguardo en el protocolo de un notario, mientras que el documento privado puede desaparecerse, mojársele, etcétera. Entonces, ahí hay una desventaja, obviamente, en el documento privado, pero en la escritura pública, pues va a perdurar. La cuestión que a todo el mundo le va a afectar es de que una escritura pública obviamente la va a cobrar por muy barato, 1,200, y en un documento privado por muy caro no va a exceder de los 1,000, dependiendo del bien y de la situación, por ejemplo. Entonces, hay una situación donde los precios van a variar, entonces mucha gente se inclina a un documento privado y está bien, no va a tener, en efectos procesales no va a tener una gran variación. El documento privado es fácil, recuérdense que el notario no da fe de lo que está contenido en el contrato, el notario da fe de las firmas, únicamente. El contenido es punto y aparte del notario, eso no le compete a él. Entonces el notario no lo puede meter en el proceso, él solo puede decir, sí, ellos pusieron las firmas acá, nada más, ¿ya? Entonces para que vayamos entendiendo cómo es que opera esto. ¿Sí? ¿Claro esto? Sí. Sí, licenciado. Okay. Perfecto. Vámonos al artículo 1883, que dice. Artículo 1883. El copropietario de cosa indivisa no puede darla en arrendamiento sin el consentimiento de sus condueños. ¿Por qué? Entonces, ¿quiénes o cuándo? La pregunta sería así. Ojo, la pregunta sería así. Para dar en arrendamiento, ¿de qué sujetos tienen que dar autorización? La respuesta es, para dar un bien en arrendamiento, ¿qué sujetos obligatoriamente deben de dar la autorización? La primera es... Los copropietarios. ¿Quieres otro palito? Los copropietarios, y la segunda es... Los condueños. Es tuyo. Dueños o copropietarios, lo mismo. El cónyuge.
Lo vimos en el artículo anterior. El cónyuge da autorización cuando se encaja en esa situación, y en los copropietarios también. ¿Y por qué los copropietarios? Porque obviamente puede afectar, como soy copropietario, puede afectar el dominio del bien. Entonces necesitamos dar esa autorización. Tal cual para vender la parte que me corresponde, necesito autorización de los copropietarios. Lo establece en el libro 2, obligaciones especiales de la propiedad. Entonces ahí nos establece. Ahora, en el 1884, quiero que le pongan arriba prohibiciones. Y ahora leamos el 1884. No pueden tomar en arrendamiento: 1. Los administradores de bienes ajenos, los bienes que estén a su cargo. 2. El mandatario, los bienes del mandante, a no ser con el consentimiento expreso de éste. Y 3. Los funcionarios y empleados públicos, los bienes que son objeto de los asuntos en que interviene por razón de su cargo. Hay un conflicto de intereses en el tercer inciso, entonces a ellos tienen prohibición. Bueno, la mayoría tiene conflicto de intereses. Bueno, entonces por eso es prohibiciones, quienes no pueden, ¿ya? El artículo 1885 nos establece un principio. ¿Qué establece este artículo? Miguel Soto, hágame el favor de leer. Miguel Soto a la 1. Leo yo. Miguel Soto a las 2. Miguel Soto a las 3. Gracias. ¿Me hace el favor de leer? Sí, solo me puede repetir el artículo, por favor. ¿Y está en la clase o no está en la clase? (1885). José Luis Hernández, porfa. Muy bien. Cuando una misma cosa se hubiere arrendado a dos o más personas, tendrá la preferencia el primer contratante, y si los contratos fueren de la misma fecha, el que tenga la cosa en su poder. Pero si el arrendamiento debe inscribirse en el registro de la propiedad, la preferencia corresponderá al que primero haya inscrito su derecho. ¿Y qué principio es el que citamos ahorita? Solo que para efectos de el arrendamiento. Ya lo habíamos mencionado. Primero en registro, primero en derecho, ¿vale? Totalmente. Ahí está. Entonces, es el mismo principio que aplicamos anteriormente, ahora aplicado al contrato de arrendamiento. Ok. El plazo. El artículo 1886 establece el plazo. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. Sí. Recordemos de que debe de existir, ¿qué elementos necesarios deben de existir para que se perfeccione un contrato de arrendamiento? Yo les digo 1 y ustedes continúan. La renta. 2. Objeto lícito. Objeto lícito. Excelente. 3. El plazo. El plazo. 4. Los sujetos. Consentimiento. Los sujetos. 5. El consentimiento o la capacidad. Ajá, ya lo dijo Andrea. Los sujetos y la capacidad, porque tiene que existir, ese objeto lícito tiene que ser otorgado por alguien que sea capaz o que esté facultado para hacerlo. ¿Algo más? No escuché si lo dijeron, pero también el acuerdo de voluntades. Sí, el acuerdo de voluntades, ahí está. Entonces, eso es necesario. ¿Por qué el plazo es tan importante? Porque si no ponemos plazo, ¿qué es lo que sucede? Que alguien me haga el favor de leer este artículo 1886.
Artículo 1886. El plazo del arrendamiento será fijado por las partes. El arrendatario tendrá el derecho de tanteo para la renovación del contrato por un nuevo plazo, siempre que haya cumplido voluntariamente todas las obligaciones que contrajo en favor del arrendador. Ok, aquí nos establece el plazo y que este plazo va a estar amarrado de acuerdo con la renta, va a ir aumentando y por eso se establece a veces por cada año que se arrenda, le van a establecer un porcentaje extra. Pero, perdón, Azucena, yo me había confundido y es el artículo 1887 el que nos establece este vacío donde se puede aprovechar la gente. Yo sé que ustedes son personas honorables y nadie se está aprovechando de un arrendamiento y después se está esperando a que se haga el lanzamiento para sacarlo de un bien inmueble. Pero pasa. ¿Y por qué sucede muchas veces cuando existe un contrato? Veamos el artículo 1887. Si me hace favor, Azucena. Sí, licenciado. Artículo 1887. Vencido el plazo del arrendamiento, si el arrendatario no devuelve la cosa y el arrendador no la reclama y en cambio recibe la renta del periodo siguiente sin hacer reserva alguna, se entenderá prorrogado el contrato en las mismas condiciones, pero por el plazo indeterminado. Indeterminado. Subrayen ese indeterminado. Ahí es donde tenemos ese conflicto. Ustedes como futuros notarios, porque ahí actúan como notarios, les recomiendo de que obtengan una buena minuta, machote, como quieran denominarle, de un contrato y revísenlo bien. Revisen, o como ustedes como futuros arrendatarios, arrendantes, revisen el contrato que tienen. ¿Por qué? Porque usualmente, por lo menos yo en los contratos que yo redacto, usualmente se establece que si se recibe la renta se renovará única y exclusivamente por un mes y así consecutivo, pero nunca se debe entender de tiempo indefinido. Y hago la salvedad, eso. Esto sería táctica, sí, exactamente, la tácita reconducción. Justamente eso es el ejemplo y por eso es importante. Cuando hablamos del arrendamiento les van a preguntar eso. Ahora se los pregunto en palabras simples y le voy a decir a Jennifer Mercedes, vamos a ver, Mercedes Sica, que me diga en qué consiste esto entonces, cómo debemos interpretar la tácita de reconducción. Jennifer Mercedes Sica. 1, 2. Ahí está. Disculpe, Lick. ¿Sí? Marvin, ayúdame, Marvin, porfa. Usted que siempre me apoya. Licenciado, es cuando, cuando no tenga pena, Jennifer. Es cuando finaliza un contrato de arrendamiento y ambas partes no se manifiestan como tal para terminarlo, más sin embargo el arrendatario adelanta una cuota y se entiende que continúa el arrendamiento. Que se sigue renovando y ahora se va a interpretar por un tiempo indefinido. Le doy 2 puntos a la persona de que en San Google me ponga en el chat la descripción o la definición de tácita reconducción. Rápido. Por supuesto, busca en Google. Estoy viendo 4 en la unidad pasada, Ali. Ah, no le quedé bien, aparece su nota, aparece su nota con 4 puntos para el final. No sea mentiroso. O sea que ya tengo 4 adelantados. Sí, igual Maco, igual no sé qué otra persona que sacó 40, igual tiene los puntos ya asignados en el final, porque obviamente no tenían nota total, ¿no? ¿Quién me puso esto? Disculpen, ya ni me dio punto a mí. Marvin, si quieren lo revisamos, pero yo todos los puntos que los había dado ya los sumé en la nota, entonces no creo de que ninguno se haya quedado sin sus puntos. De hecho, hoy un compañero me pidió una revisión y le hicimos ver y le hice ver de que ahí estaban sus puntos sumados.
Ay, ¿quién fue la primera o el primero que me puso? Porque ahora todo el día que todo el mundo lo puso. Yoli. Maco quiere más puntos. Bueno, ahí estamos, Maco. Entonces es otros, ¿cuántos les dije? ¿Cuántos puntos da? 10. Es que tampoco. Ya ganó el curso. Ya de por sí lo ganaron el curso, ya que quieren más puntos, no, hombre, compartan. Bueno, entonces estamos con la definición para que la tengan apuntada y si quieren, tómenle un screen y ténganlo ahí. Entonces, ahí tenemos esa tacita de reconducción y pónganlo arriba en el 1887, que es la tacita de reconducción, por favor. Ahora bien, nos vamos a pasar a el subarrendamiento, 1890. ¿Se podrá subarrendar un bien inmueble siempre en la primera práctica? O sea, yo voy a alquilar una propiedad y ¿será de que puedo subarrendar o no? ¿En qué consiste subarrendar? Ok. Es cuando usted tiene doble figura, como arrendatario y como arrendante o subarrendante. Porque usted está alquilando la propiedad, pero usted subarrenda a otra persona, ¿sí? Entonces va a tener esa doble calidad. Por supuesto, ¿cómo es que opera? No, en primer sentido, no todos los contratos van a tener esa facultad. En la mayoría de contratos, de hecho, se lo van a negar, va a ser una prohibición, pero a menos de que sea estipulado para ese fin el artículo 1890. Ahora les pregunto, yo sé que ustedes conocen, pero si no, pues es algo importante también que en la realidad se da. Ustedes han visto que hay contratos donde ustedes van a alquilar una propiedad y es un arrendamiento. No sé si alguien ha visto algo de eso. Y les explicaré por qué a veces se utiliza la figura del subarrendamiento como estrategia procesal por si usted realmente no pretende pagar y se pretende quedar en el bien. ¿Alguien lo ha visto o no? Con toda seriedad. Ok. Brando. Sí, Brando. ¿Me escucha? Ah. Sí. Fíjese que al menos yo cuando trabajé de seguridad en un condominio, conocí gente que alquilaba las casas y luego traían nuevos inquilinos, así como extranjeros o gente así por ahí en ciertos cuartos por cierto tiempo. Podría hacer eso como subarrendamiento. Sí, aunque ahí utilizan una figura de Airbnb, pero bueno, dependerá. Pero la figura del Airbnb básicamente es eso, donde yo puedo tener como mi bien como en esa figura y yo se la alquilo a las personas para un par de días ese bien inmueble, para que lo usen y después ellos me pagan y yo le pago al propietario. Eso puede ser, yo como administrador puedo hacer eso. Pero, miren pues, el contrato de subarrendamiento se da mucho, imagínense de que yo tengo un bien y lo voy a dar en arrendamiento, entonces yo doy ese bien, se lo doy y que no está fuera del patrimonio conyugal, se lo doy a mi hermano en arrendamiento. O sea, yo le alquilo a mi hermano y mi hermano va a subarrendar a la persona que desconozco quién es. Eso es lo que se da muchas veces. ¿Para qué hacen eso? A la hora de un proceso, si esta persona que desconozco es aferrada, se quiere quedar con mi bien o no me quiere pagar la renta, entonces tengo que iniciar un juicio de desocupación. Pero un juicio de desocupación quiere decir de que ellos van a interponer excepciones y yo tengo un proceso que ahorita, hasta la fecha, lleva 3 años porque se fue una apelación, gracias a Dios se ganó, pero 3 años sin pagar renta. Entonces, imagínense eso, en un bien en la zona de la ciudad de Guatemala. Bueno, ¿qué hacemos con el subarrendamiento? Entonces, yo se lo doy a mi hermano se lo da a esta persona y esta persona no pagó. Entonces, yo vengo y demando a mi hermano. Mi hermano se declara, se gana a la demanda y se declara rebelde y entonces los efectos se retrotraen también al subarrendamiento y la desocupación va a ser inmediata, o por lo menos procesalmente hablando, va a ser más rápido porque ya se ganaron, van a dictar sentencia y entonces después procedo al lanzamiento y adiós.
Entonces, procesalmente hablando, es mucho más rápido. Yo sé que tal vez esto no es algo que ustedes conozcan, pero sí se los doy para que ustedes sepan cómo es que se dan ese tipo de estrategias. Que sea realmente la mejor, no necesariamente, pero es una estrategia. Maco. Yo conozco un caso en donde hicieron un contrato de arrendamiento, pero en el mismo se expresaba que quedaba totalmente prohibido subarrendar el inmueble. Aún así, el arrendatario subarrendó y el notario que hizo ese contrato, pues lo hizo a sabiendas de que existía una prohibición. Pero ¿por qué en este caso es tan difícil poder hacer el desalojo si desde el principio existió un vicio en función del consentimiento? Y al final, como usted decía, se llevaron aproximadamente 3 o 4 años para que el proceso se pudiera llevar a cabo. Evidentemente terminó con la desocupación, pero después de un gran problema, un gran gasto, y se fueron y sin pagar la renta, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como el caso que le digo yo, de ahorita va a apelación y a ver si no se van a una casación, aunque igual la van a perder y les van a cobrar un dineral, pero puede suceder. Sí, lamentablemente entiendo y esa frustración a mí me pasó también, donde yo alquilé y las personas eran conocidos, después me enteré lamentablemente, por eso es importante también documentarse, que eran de esas personas que se quedan en los bienes inmuebles y no se salen, y no se salen, y no se salen. Lamentablemente pasó eso y pues, ¿por qué se tarda tanto? Uno, nuestro organismo judicial está sumamente atascado de chance. 2, parece como que viviéramos en pandemia. 3, el derecho de defensa no se puede violar. Entonces, por los mismos derechos que tienen como arrendantes, como arrendatarios, que se termina complicando la situación porque al final es un juicio de conocimiento, un juicio sumario que busca ser más rápido, que al final termina siendo tardadísimo. Entonces, esa es la realidad. Contrario a Estados Unidos, por ejemplo, ahí sí vamos a citar un derecho comparado. Nos damos cuenta que en Estados Unidos usted no paga, o se atrasa unos días y le sacan todas sus chinitas, si bien le va, le sacan todas sus cositas y le echan candado y ya sacamos un contrato de arrendamiento. Mientras que nosotros tenemos, por la misma ley del inquilinato que protege mucho esas situaciones, y nuestra legislación débil y órganos jurisdiccionales lentos, hacen de que nos tardemos años y perdamos una gran cantidad de dinero. A este cliente le deben más o menos $500,000. Así de sencillo, pues, o más, tal vez. Creo yo que $500,000 era cuando tenía el arrendamiento antes de la apelación, y la apelación se duró un año. Me imagino que ya hay $1,200,000 algo de lo que se le debe, y obviamente no lo van a pagar, pues. Entonces, eso es la realidad del contrato de arrendamiento y lo peligroso que puede ser. Byron. Solo, perdón, y lo que sucede acá es de que entiendo yo que después de que le den con lugar el desalojo, él tiene que iniciar un nuevo juicio a efecto de poder cobrar ese tema de las rentas. Imagínense las rentas y lanzamiento. Sí, pero lleguemos a que le den, ejemplo, $1,000,000 y las personas vienen y se declaran en quiebra, no tengo, y no tienen bienes, o sea, es casi que imposible poder cobrarlo. Totalmente. Mi cliente ya asumió la pérdida, o sea, definitivamente no le van a pagar. Y no tienen bienes, no tienen nada, entonces ¿cómo voy a embargar? Y cárcel no puedo, lo único que puedo hacer es iniciar una acción por usurpación si no se quieren ir, pero también a la vez tengo que tener la línea civil que va a ser el lanzamiento, porque después de la resolución tengo que solicitar el lanzamiento, y eso significa más tiempo. Entonces eso es lo complicado. Esa es una realidad lamentable en Guatemala, de tantas. Byron. Sí, disculpe. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Dice que ya tengo una consulta. Dice que nosotros alquilamos una vez una casa, pero nos hicieron un contrato de, como usted dice, de arrendamiento, ¿va? Pero mi pregunta es la siguiente, como por ejemplo, ¿el que arrenda es el que tiene que pagar el contrato o es el dueño de la casa? Porque sea que en eso surgieron esas dos cosas, que nosotros pagamos el contrato y al final estaba en mal estado el inmueble, ¿verdad? Y bueno, esta situación se dio.
vendió, ¿va? Entonces, yo lo que vi que no tenía como fondo o algo así el contrato, ¿va? De que usted dice de que tenía que irse a registro de la propiedad y no sé qué más se tenía que realizar acerca con lo que dice la ley, ¿verdad? Pero no se llevó a cabo. Esa sería mi pregunta, Luis. Perdón. Ok. Mire, en la práctica usualmente el que paga el contrato inicial va a ser siempre la persona que va a alquilar. En la práctica usualmente así se da. Si el contrato es bastante oneroso, por ejemplo, en un contrato yo de escritura pública puedo cobrar 1,800 quetzales, muchas veces por acuerdo entre las partes pueden pagarle al notario la mitad cada uno. Eso ya dependerá y eso quedará a discreción. Pero en la práctica, usualmente el que alquila es el que contrata y paga los servicios. Y de hecho se establece muchas veces en las mismas cláusulas que todos los gastos en los que se incurra para la creación, desalojo, tiene que pagar el que alquila. Entonces, muchas veces también los contratos son leoninos, entonces eso pues puede estar, pero no necesariamente se va a aplicar, así que no crean eso. Y yo sé que a ustedes no les pasa eso, pero yo de verdad espero que podamos un día combatir dos asuntos. Entendamos cuándo es asueto y cuándo es un feriado, y dos, que no crean que por tener 10 años de arrendamiento tienen derecho a propiedad. Jamás, eso no va a ser así. Aunque se muera la persona, ustedes nunca van a ser dueños de una propiedad si está en arrendamiento. Yo repito, yo sé que ustedes tienen 3 dedos de frente, pero a las personas que le digan eso, menciónenles de que no, eso no es posible. O sea, aquí no es una prescripción adquisitiva de propiedad, el arrendamiento es un contrato civil y nunca se va a operar para adquirir una propiedad. No es un leasing tampoco como sea una compra. O sea, aquí se está arrendando y si lleva 10 años, pues sí, lo que se hace es acreedor a un tiempo determinado que también es limitado para que usted pueda desocupar, pero no quiere decir de que se le dé tiempo de gracia, que se le dé tiempo sin pagar y que ustedes van a adquirir la propiedad. Ojo con eso, porque es muy importante y le repito del asueto y feriado, que mal se ve un abogado diciendo de que mañana es feriado, bueno, no lo es. Es importante. Y en un técnico profesional jamás van a mencionar eso, porque si no, sí pierden el examen. ¿Claros con esto? Y Byron, no sé si le quedó clara la pregunta. Sí, licenciado, gracias, muy amable, sí me quedó claro eso. Mucho gusto. Bueno, estamos solo. Juan Manuel. ¿Qué tal, Lick? Muy buena noche. Buenas noches, Juan Manuel. Fíjese que ahorita que estamos platicando sobre esta situación, me queda a mí la duda porque yo conocí un caso en donde se celebró un contrato de arrendamiento, pero bueno, de hecho se hizo únicamente de forma verbal. Sin embargo, en esta situación pasó cierto tiempo porque así se había acordado entre ambas partes, en donde el arrendatario iba a hacerle unas mejoras al bien inmueble. Sin embargo, al paso del tiempo, de la noche a la mañana, por así decirlo, que no se habían hecho los pagos respectivos porque se había acordado que las mejoras que se iban a hacer se iban a ir descontando, ¿verdad? De los montos de la mensualidad, o sea, del arrendamiento. Y de la noche a la mañana el propietario del bien inmueble esperó a que el arrendatario saliera del bien y le cerró la puerta, le puso candado y no dejó que ingresara nuevamente. Entonces, al final del proceso se entabló la situación y todo, pero el objetivo era como que el arrendante, se quedó con una buena cantidad de los bienes del arrendatario, ¿verdad? Y no sé si esta situación se ventiló de la mejor forma posible, Lick, porque sí realmente fue una pérdida bastante cuantiosa para el arrendatario, ¿verdad? Porque no dejaron sacar sus bienes y más bien... Retención indebida, denuncia de retención indebida al principio, después violentar el derecho de propiedad por sumario, se lo lleva de la misma forma y también si es mujer, algún tipo de violencia y
vamos, nos armamos un combo hermoso y es un golazo para el otro. Porque obviamente cualquiera de las situaciones que hizo ahí es totalmente ilegal. Aquí no podemos cortar servicios, quitar el contador, hacer determinadas cuestiones. Lamentablemente también, como les digo, como abogado litigante les digo, lamentablemente muchas veces yo fui a hablar con esa gente y les dije, miren, ya pasó, ya perdieron la apelación, sálganse de la forma voluntaria. Estoy seguro de que ahorita, porque yo les di a finales de mes, o sea, mañana, ya deberían de estar desocupados. Estoy seguro que no, y tengo que iniciar el lanzamiento y todas las demás acciones, pero imagínense también, qué pérdida, pero hacer este tipo de cuestiones es totalmente ilegal. Mi cliente por eso acudió al órgano jurisdiccional y lamentablemente 3 años después está viendo los resultados, cuando obviamente tuvo que pagar honorarios de mi persona, pues entonces es una pérdida, pero hacer ese tipo de cuestiones sí también. Yo le hice la salvedad, si usted hace eso, pueden interponer cualquier denuncia penal porque están violentando y está violentando un derecho de propiedad, porque existe un contrato, y 2, que existe esta situación donde se están quedando con los bienes, que eso es una retención indebida o una apropiación indebida. Entonces, sí hay acciones, pero no es pero el profesional del derecho que oriente tiene que tener conocimiento de las cosas. Gracias, Lick, muy amable. Como gusto. Y por eso ustedes aquí se están poniendo duchos. Por lo menos yo con toda franqueza les estoy compartiendo lo que sé, y lo que no sé, como se los dije, pues no nos lo averiguamos de cualquier otro colega. Bueno, después tenemos entonces el artículo del subarrendamiento, está en el artículo 1890, ya lo marcamos, ¿verdad? Entonces ahí nos establece, solo marquémoslo, y después nos vamos al artículo 1894, que va encaminado a esto. Será de que si yo vendo la propiedad, ahorita actualmente yo soy dueño de una propiedad y tiene un contrato de arrendamiento vigente que se vence hasta el 2024. Si yo vendo la propiedad, ¿se extinguirá el arrendamiento? La respuesta está establecida en el artículo 1894, que alguien me haga el favor de leerlo y vamos a ir terminando. Si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Muchas gracias. Entonces aquí nos resuelve o nos da la respuesta a esto. Tenemos que respetar el contrato de arrendamiento. Lo que usualmente se hace es de que se termine el contrato de arrendamiento en forma anticipada, por eso el contrato debe ser bastante flexible y establecer. De hecho, recuérdenme, antes de cuando ya estemos en fase de exámenes, recuérdenme, voy a tratar de hacer un prontuario, o sea, de contratos de arrendamiento, de compraventa, de mutuo, para que ustedes lo tengan de sociedad civil, creo que también tengo, aunque usualmente tengo más de mercantil, pero para que ustedes tengan de conocimiento y en algún momento lo puedan utilizar. No quiere decir de que sea el mejor contrato, y de hecho les quitaré muchas partes para que no tengan datos, pero por lo menos para que se guíen cómo es la estructura de un contrato de arrendamiento y qué debería de tener como base, ¿sí? Pero ahí me recuerdan, cuando ya estemos en exámenes, que yo haga eso, porque si no se me va a ir la onda. Obligaciones y derechos del arrendador. ¿Cuál será la principal obligación? Así, antes de que lean. ¿Cuál será la principal obligación? Entregar el bien. ¿Y en la entrega del bien en qué consiste? Darlo, pero que tenga completa habitabilidad, o sea, de que esté en buen estado y que no sea un daño, o que no pueda ocasionar un daño a esta persona que va a alquilarlo, ¿verdad? Entonces, ahí está de la mano eso, entregarlo en el plazo, no interrumpir, respetar el derecho, y cuáles podrán ser las obligaciones del arrendatario. La principal obligación. El pago, Lick. El pago. Obviamente también aquí hay una obligación tributaria. Yo como arrendante, como arrendador, tengo la obligación de emitir una factura y pues esta persona de pagar ese impuesto. Entonces ahí está las obligaciones
no nos vamos a profundizar en eso. El artículo 1897 está en las obligaciones del arrendador y en el artículo 1903 están las obligaciones y derechos del arrendatario. Dentro de esos derechos no quiere decir que sean los únicos. Recordemos, y les vuelvo a mencionar, que hay una ley del inquilinato que no la vamos a mencionar aquí, no la vamos a ver para efectos del examen, pero sí que sepan que existe. Entonces, ahí hay muchos más derechos y también más obligaciones por parte de los dos sujetos del contrato de arrendamiento. Ahora, en cuestión de las mejoras, justamente como Juan Manuel lo mencionaba, pues está el capítulo 4, que comienza a establecerse el artículo 1915. Solo para ir resaltándolo, que me haga favor de leer. ¿Alguien? Artículo 1915. El arrendatario tiene facultad de hacer en la cosa arrendada, sin alterar su forma, todas las mejoras de que quiera gozar durante el arrendamiento. Por ejemplo, si vamos yo voy a dar un local en arrendamiento y estos necesitan poner una barra para servir comida, por ejemplo. Entonces, esa barra, yo doy el local y el local está vacío, las 4 paredes y se acabó. Y el baño, por ejemplo. Pero necesitamos eso, entonces pueden establecer la barra y ahí dependerá también de la barra si puede ser removible o no. Entonces, ahí esas son las mejoras que pueden beneficiar, toda vez nos afecte la estructura del inmueble arrendado. Después, en el 1916 hay mejoras necesarias, pongan ahí, mejoras necesarias. Y las mejoras son necesarias cuando se tiene por objeto impedir la destrucción o el deterioro de la cosa. Imagínense que alguien me puede mencionar una mejora necesaria para que lo pongamos y tengamos el ejemplo concreto. Tuve que hacer esa mejora porque si no, ¡pum! ¿A alguien se le ocurre algo? Yo sé que sí. Arreglar el techo, Alex. En tiempo de lluvia, arreglar el techo o poner el material para que no se filtren las goteras. ¿Otra mejora necesaria? Licenciado, ¿podría ser la instalación de drenajes? Sí, totalmente. Juan Manuel. En las gradas, por ejemplo, colocar unos medios de seguridad, un barandal para que puedan las personas desplazarse. Sí, son mejoras, pero no tanto necesarias porque no está, pues esa sería una mejora útil más que una mejora necesaria porque no está impidiendo la destrucción o deterioro. Ya sea, si la grada ya tiene una rajadura, por ejemplo, entonces ahí establecerle, no sé cuál es el término para fortalecerla o fortalecer las estructuras de la propiedad, o justamente el agua sí puede deteriorar y destruir la propiedad. Entonces ahí hay que entender qué tipos de mejoras hay necesarias. En el inciso 2 del artículo 1916 ya nos establece de útiles, ¿ya? Que aumentan el valor, y en el inciso 3 de recreo. Entonces pónganlos para recapitular. Artículo 1916, pongan mejoras y pongan en el primero necesarias, en el primer inciso necesarias, en el segundo inciso útiles y en el tercer inciso recreo. ¿Quedó claro eso? Claro, Lick. Listo. Sí. Es para que tengamos los tipos de mejoras. ¿Sí, Maco? Una consulta. ¿Qué sucede si, por ejemplo, usted hace un contrato de arrendamiento y dentro de las condiciones usted establece que por cuenta del arrendante se van a hacer algunas mejoras y para eso, por ejemplo, mejor se lo explico de otra manera. La propiedad está dividida en dos y usted quiere hacer mejoras en una parte, pero esa parte donde usted quiere hacer mejoras no le beneficia a ese arrendante, al arrendatario. Entonces, en el contrato establece de que el arrendatario le dará el permiso para que usted ingrese con sus trabajadores a hacerlo, pero a la hora ya no le permite ese acceso. Pues
sinceramente ahí es bastante complicado, porque si le está facultando al principio de hacer las mejoras, porque tiene que haber, para hacer mejoras, obviamente tiene que estar facultado. No podemos hacerlas solo por así. O sea, si yo voy a establecer el ejemplo de la barra, me tienen que dar la facultad del arrendante para poder hacerlo. Si no, no las puedo hacer. Porque de hecho, en muchos de los contratos las mejoras pueden realizarse toda vez existe acuerdo del arrendante o la arrendante. Entonces, el arrendatario tiene que regirse por eso. Si me está facultando y después dice que no, o no me deja entrar, realmente me está violentando un derecho, porque sí ya me había autorizado y yo estoy incurriendo en gastos. Lamentablemente, y siento decirle que esto tendría que solucionarse en un órgano jurisdiccional, pues, porque, o tal vez un órgano de mediación, eso tal vez es una salida mucho más rápida, pero eso es lo que tendría que ser, tendría que respetarse y se está violentando ese derecho. Si me dio autorización, tiene que hacerle. Lamentablemente, tiene que cumplirlo. Si a mí me crea un perjuicio, cuando verifico eso, pues también es debatible, ¿no? De acuerdo, gracias. Ahí sí siento no darle mayor explicación, pero es que lamentablemente tenemos que acudir al órgano jurisdiccional o al centro de mediación, que les doy como una solución más rápida o pronta. Byron. Perdón, Elic, usted mencionó 3 mejoras necesarias, útiles, y cuáles eran las siguientes, perdón. Recreo. De recreo. Ajá, muy bien. Ajá, miren pues, no es regaño, pero sí necesito que se enfoquen. Si estamos hablando del artículo, es cierto, hay muchas intervenciones que para mí enriquecen la clase. Tal vez si ustedes consideran de que no existen las intervenciones, debemos de negarlas. Yo sí les diría de que están creando porque estamos hablando de realidad. Pero si quieren ver letra muerta, vean, vámonos por artículos sin dar explicaciones y ahí es mucho más complicado entender e interpretar la norma. Pero el artículo 1916, yo les vuelvo a mencionar, ahí en ese mismo artículo menciona en cada uno de los incisos qué tipo de mejoras hay. Lo que necesito es que se ubiquen y que me vayan siguiendo. No estén viendo el Chavo del 8, bueno, ya no pasa en el Chavo del 8, lamentablemente, pero no estar viendo la novela o la plataforma, sino que estar aquí. Y ahorita yo sé que ya estoy sobrepasándome el tiempo, pero lo que quiero es casi terminar el contrato de arrendamiento para que ustedes ya nos queden el mutuo y un par de contratos más, así a grosso modo, terminarlos. Entonces, ubíquense. Miren el 916, ahí está el tipo de mejoras. Y nos vamos a ir después, solo para resaltar, en el 1917, otra cosa que se malinterpreta. Ninguna mejora es abonable al arrendatario, salvo convenio por escrito. Eso sí me ha dado. Por ejemplo, me dice el arrendatario, mira, la puerta de la entrada a mí no me gusta, yo voy a poner una puerta, yo la pongo, pero también quiero que me des una cantidad de dinero o que lo reduzcamos de la renta. Si hay acuerdo, yo le digo, sí, me parece perfecto porque eso me va a beneficiar para un futuro a mí. Entonces, ahí puede ser. Pero de lo contrario, después no se va a entender de que esto me va a ayudar o me va a beneficiar cada mejora que haga. Es por gusto y gana, realmente. Y como lo mencioné con Maco, también tiene que haber un acuerdo. Muchos lugares no dejan ni poner un clavo para hacerles la idea. Entonces, ahí dependerá. Ahora solo nos vamos a saltar para ir terminando y cerrando la clase del 1928. Ahí nos dice cómo se va a terminar el contrato de arrendamiento. Se da a terminar en la forma básica cuando se termine el plazo, se haya cumplido el plazo. O puede haber una terminación de contrato de una forma extraordinaria cuando el juez extinga esa obligación. Y después, de forma voluntaria, puede terminarse el contrato de arrendamiento por convenio expreso, por nulidad, solo para que lo tengamos claro, y ahí terminamos y cerramos eso. Ya después vemos los últimos artículos del arrendamiento y comenzamos con el mutuo. ¿Quedamos claros? ¿Dudas? No, Lee, que estamos claros. Marvin. Licenciado, disculpe, solo tengo una duda con este contrato y con todos los contratos.
yo como figura de abogado, de notario, perdón, puedo hacer un contrato para mí mismo. O sea, si yo quiero hacer un contrato de arrendamiento con un vecino, póngale, y yo lo hago como notario, sí es... No. Usted tiene impedimento para hacer como notario, actuar y redactar instrumentos públicos para sí mismo, para su cónyuge o para parientes consanguíneos. No podemos actuar como notarios. Eso es distinto a actuar como abogado. Yo puedo ser el abogado de mi hermano, de mi papá, de todos los que sean, pero como notario no puedo realizar instrumentos para sí mismo o para terceros que estén dentro de los grados de la ley. ¿Por qué? Porque hay un claro conflicto de intereses. Entonces, ahí sí, si usted es notario, lo más seguro es de que tenga un par de colegas que son notarios y les dice, mira, vos voy a alquilar un lugar, ¿será que yo voy a hacer el contrato, pero vos no lo firmas? Entonces no hay problema. Pero para sí mismo no puede. Eso es una cuestión que lo van a ver en derecho notarial, que espero que les guste. Yo de verdad nunca he dado notarial, pero me encantaría darlo. Yo amo el área privada, si se dan cuenta, civil, mercantil y notariado es lo mío. Ya el área pública, de vez en cuando un par de cosas, y no nada administrativo, porque ahí sí que hueva. Bueno, señores, pasen feliz noche. Nos miramos primero Dios el lunes. Si no tenemos una variación, que lo dudo, nos vemos el lunes y para ir terminando ya las clases. Disculpen, la última. Con ese tema de las clases, de casualidad, ¿usted tendrá alguna información de cuándo podrían iniciar los finales? Deberían de comenzar ya a finales de la otra semana, me imagino. De todos modos, estemos informados si nos publican jueves o viernes el examen. De todos modos, ahí nos reprogramamos, pero como les digo, ya con el arrendamiento yo me doy por servido bien